Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, soy el Padre Daniel. Dejamos hace un tiempo esta serie de pecados capitales en el pecado de la gula. Vimos envidia, vimos lujuria, vimos gula y ahora vamos a continuar por fin con la ira. Dios mediante, el próximo video será sobre la avaricia. Comencemos entonces, vamos a hablar de este pecado de la ira diciendo: Dios nos dio la capacidad de luchar contra el mal, de pelear contra el mal, de repeler al mal, pero eso por el pecado original a veces se desordena un poco, a veces no devolvemos o no peleamos contra el mal como tiene que ser, entonces pecamos. Y eso ahora vamos a ver que puede ser de tres maneras, pero primero vamos a profundizar un poco más en esto de la ira. Y entramos ya de lleno en la definición. La ira es el apetito desordenado de venganza, que en otras palabras es deseo de devolver mal por mal. También se llama cólera. Santo Tomás define a la ira de la siguiente manera: el deseo de causar daño a otro bajo razón de justa venganza. En el fondo entonces la ira se vuelve contra el prójimo, se vuelve un pecado contra él o contra Dios. La ira se manifiesta muchas veces como una irritación, como un enojo, como un mal humor, pero no está propiamente ahí el pecado. El pecado no está en ese enojo, sencillamente, sino en la reacción mala contra ese mal, en lo que yo hago como reacción. Ahí está el pecado. Porque nuestra naturaleza tiene algo que se llama pasión y que cuando viene un mal, esa pasión reacciona. Entonces uno ahí tiene que dominar la pasión. Ahí está donde está la cosa, en el dominio de esa fuerza que Dios puso ahí para que luchemos contra cualquier mal. Entonces, el pecado de ira puede ser de tres maneras. O sea, la reacción ante ese mal puede ser de tres maneras. Por defecto, decir que no me pase nada, que ante un mal no haga nada, no me mueva. Por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Hay una blasfemia, se hace una blasfemia y yo, la verdad, que no me molesta. La verdad que no hacen nada en mí que ofendan a Dios, ¿no? Una blasfemia es una ofensa contra Dios. Por ejemplo, cuando pasó lo de los Juegos Olímpicos, que se hizo una obra blasfema, se hizo una última cena, una obra en tono de burla e injuriosa contra Dios. Tengo el video en el canal, búsquenlo, va a aparecer en algún lugar por acá o por la descripción. Ahí hablo de un poquito, hablo de la blasfemia en general y toco ese tema de los Juegos Olímpicos en particular. Uno tiene que enojarse, uno tiene que ofenderse ante una blasfemia, porque si amamos de verdad a Dios, si lo amamos como hay que amarlo, uno se pone mal. Piensen cuando a un ser querido le hacen algo, uno se pone mal. Bueno, Dios es nuestro amado, ¿no? Nos tenemos que poner mal. Y está bien enojarse en ciertas situaciones, eso da para otro video. Entonces, por defecto, debo enojarme. Si no me enojo, es un pecado. Segundo modo de pecar contra la ira. Este ya es lo que nosotros entendemos por ira, ¿no? Es decir, por exceso. Ante un mal, uno reacciona peleando contra ese mal, pero se pasa de rosca. Se pasa de rosca y peca. Pero ojo, no es ojo por ojo, diente por diente. No es que ante un mal yo tengo que responder un mal, no, porque ahí está el pecado. Yo no tengo que responder al mal con otro mal. Yo tengo que responder al mal con un acto de defensa, de justicia, de paciencia, de humildad o con lo que yo tenga que hacer para repeler ese mal. Porque si a mí, por ejemplo, alguien me insulta, yo no tengo que agarrar un palo y pegarle con un palo. Entonces no, me excedí, porque obviamente en ese ejemplo yo me excedo. Pero si yo lo insulto, es también pecado, porque justamente después vamos a ver, es una de las hijas de la ira. Yo no tengo el derecho de responderle con un mal ni equivalente ni superior. Yo tengo el derecho de luchar contra ese mal, pero con el bien. Puedo hablar con esa persona y decir, bueno, pará, ¿por qué me estás insultando? Yo no te, porque que no te hice nada o no sé.
incluso un acto virtuoso y un acto santo, ¿no? Bueno, poner la otra mejilla, aguantarme el insulto del otro. Quizá hasta incluso tenga alguna razón, aunque esté mal, el otro por ahí me insulta por alguna razón que yo provoqué en el otro, porque eso es una manera también de superar el pecado de la ira, es pensar, bueno, el otro puede tener alguna razón por haber reaccionado así, aunque esté mal lo que haya hecho. En fin, pecado por exceso. Y la tercera es cuando no es un verdadero mal. Concibo eso que viene a mí como un mal, pero por ahí no es un mal. Es un mal aparente. Acá juega mucho la soberbia. En la ira juega mucho la soberbia o lo que yo creo de mí. Por ahí viene alguien a corregirme y yo me enojo y lo trato mal. ¿Por qué? Porque ¿quién es el otro para venir a corregirme? Y por ahí me lo está haciendo bien. Y necesito esa corrección. Pero mi falta de humildad, mi soberbia hace que yo reaccione. Y así hay un montón de cosas. Un montón de veces se peca de la ira con cosas así aparentes, con cosas que no son verdadero mal. Yo diría que la mayoría de personas se enoja con estas tonteras, ¿no? Que son, no son realmente males que pongan en peligro mi, mi vida o mi honor o lo que sea, ¿no? Son apariencia de males. Y si encima yo aprendo a soportarlos, seguramente gane mucho en santidad. Esos son los tres modos de pecar contra la ira: por defecto, por exceso, por inexistencia de un verdadero mal. Otro aspecto de la ira para tener en cuenta es que la ira se convierte en un rencor, se convierte en rencor. ¿Y qué es el rencor? El rencor es la memoria de las ofensas recibidas con la perduración en el tiempo. Hay personas que sufren mucho rencor de cosas, porque es así el rencor, de ofensas o agravios que han recibido mucho tiempo atrás o poco tiempo atrás, pero en general son heridas de la vida, ¿no? De algún ser querido o de alguna persona que lo ha injuriado o le ha hecho una ofensa o le ha ultrajado o le ha hecho algo que puede llegar a ser grave muchas veces, ¿no? Entonces, existe todavía, ¿no? Una bronca contenida, un enojo contenido, a pesar de que ya pasó un buen tiempo, a pesar de que ya pasó un tiempo considerable. Perdura entonces esa cólera, perdura como dije otra vez, en el tiempo. El padre Jorge, que ya cité varias veces en el canal, en un libro que tiene sobre los pecados capitales, él habla del rencor y cito: rencor viene de rancio, es la ira vieja que se guarda en el corazón y vuelve a encenderse una y otra vez, cuando ya se creía olvidada. Son esos enojos por ofensas que uno no acaba de digerir, como esas cosas rancias que se comen y que uno repite una y otra vez todavía, cuando ya pensaba haberlas digerido. Hay tres tipos de personas iracundas. Uno, el arrebatado. Son los que se enojan fácilmente, son los que tienen ira fácilmente. Segundo tipo de persona iracunda, que son los coléricos. Como ya dije, son los que perduran en el tiempo. Pero la tercer tipo, que son los implacables, también perduran en el tiempo. La diferencia es el modo. En uno perdura en el tiempo, en el rencoroso, por la tristeza que conlleva, ¿no? El recuerdo de la memoria y de lo que pasó. Esa tristeza perdura adentro, encerrada en el corazón. Y se va con el tiempo la mayoría de las veces. A veces se puede ir con el tiempo, pero cuesta. Y el implacable sería una especie como de rencoroso, también perdura en el tiempo, pero la diferencia es que no se va a ir hasta que no eh, cumpla con su venganza. Recién cuando satisface la venganza, el implacable termina. 6 hijas tiene la ira. Como ya vimos, los pecados capitales engendran pecados que se llaman hijas. Las hijas de la ira son 6. Primero, el clamor o griterío. El que tiene el ataque de ira a veces empieza, ¿no?,
como loco se pone y empieza a balbucear, griterío. Se ve mucho en la calle las personas con ira, ¿no? A veces sale en la tele alguna persona con ira, furioso. Ahora vamos a ver la descripción que hace San Gregorio Magno de la persona con ira, que esas iras así que son muy evidentes. Entonces, clamor o griterío, porque el que tiene ataque de ira muchas veces engendra este griterío, estas palabras incomprensibles. Segundo, hinchazón de espíritu, pero no se confunda con la hinchazón de espíritu como sinónimo de soberbia, sino la hinchazón de espíritu en el sentido que la mente se hincha porque la ira hace que la persona empiece a pensar de qué manera va a vengarse, entonces se llena de esas ideas. Tercero, la injuria, porque la ira se convierte en insultos al prójimo. Eh, Cuarto, blasfemia, porque cuando es a Dios, ¿no? Esos insultos. Quinto, la querella, que es cuando se ejecuta ese daño que se quiere hacer. Sexto, que en realidad es el primero, pero lo dejé para el último porque me lo pasé de largo. Sexto es la indignación, que es considerar al otro como indigno de hacerme ese daño a mí. Que es un poco lo que ya dije, ¿no? Porque este pecado tiene especialmente consideración el tema de la soberbia. La ira tiene características que en algunos casos produce unos efectos muy fáciles de señalar. Como dije, a veces en la calle uno ve en la tele peleas y cosas o las ve uno y a veces ve, ¿no? Que tipos se ponen re locos, se enfurecen, son como otras personas los que son atacados por la ira. Incluso parecen endemoniados muchas veces. Entonces, tiene características a veces muy particulares y San Gregorio hace una caracterización que voy a leer. Picado por el aguijón de la ira, el corazón palpita, el cuerpo tiembla, la lengua bosteza, el fuego sube al rostro, los ojos brillan, el hombre se vuelve irreconocible para quienes lo conocen. La boca profiere sonidos, pero la inteligencia ya no sabe lo que dice. ¿En qué se diferencia de un loco en trance un hombre que deja de ser consciente de lo que dice? A menudo sucede que la ira baja hasta los puños y surge con una violencia que se corresponde con su sin razón. La mente ya no es capaz de ningún control, pues se ha vuelto el juguete de una potencia extraña a ella. Y si su rabia actúa sobre sus miembros en el exterior haciendo que golpeen, es porque en el interior mantiene cautiva al alma, que debería dominarla. Para finalizar el video tenemos que pensar, bueno, ¿qué remedios ponemos contra el pecado de la ira? Primero, oración, obviamente, y pedir especialmente en la oración los dones necesarios para luchar contra ella, especialmente los de paciencia, los de humildad y mansedumbre. Segundo, meditar en la persona de Cristo. Él mismo nos enseña en las Escrituras, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Pero además podemos meditar en otros textos, y eso es tercer punto. Hay muchos textos bíblicos que hablan de esto, y meditar en los textos hace que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra en el corazón. Entonces uno, mediante la meditación, va incorporando también el remedio y la lucha contra el pecado. Entonces, meditar los textos bíblicos para vencer la ira, como por ejemplo Mateo 5:22, donde Jesús dice, cito, pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. ¿Eh? El que, entonces el que se irrita, acuérdense que se irrita o se encoleriza o tiene ira contra su hermano. Todo aquel que lo insulta, que eso es la injuria, ¿no? Y el que lo maldice, es decir, como que hay una progresión, como la ira que progresa. Otro texto es Efesios capítulo 4 versículos 26-27. Cito, si se enojan, no dejen arrastrarse al pecado ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. Ahora, remedio contra el rencor. Este sería el punto 4.
Meditar también en textos que hay específicamente, hay unos textos contra el rencor. Cito: los caminos de aquellos que conservan el recuerdo de un perjuicio llevan a la muerte. Proverbios capítulo 12, versículo 28. Cito de nuevo: no recordarás la injuria de tus conciudadanos. Levítico capítulo 19, versículo 18. Punto 5. San Gregorio Magno dice, para ayudar contra el rencor, que ayuda mucho rezar por aquel que me ofendió. Porque, como enseña el apóstol Pedro, y cito en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. La caridad. La ira se vence también con la caridad. Punto 6. Practicar la paciencia en lo cotidiano. Practicar la paciencia para crecer en el dominio de sí mismo. Uno tiene que dominarse, sujetarse, vencer la pasión. Y eso se ejercita en el día a día, en cada actividad que hago, en cada cosa que hago, en cada eh, encuentro con el prójimo, en todo está la posibilidad de caer en la ira o en la impaciencia. Pero si yo en lo cotidiano aprendo a dominarme en cada cosa, me voy dominando a mí mismo y ante esos males que me ataquen, podré también vencerlos, podré dominar mi pasión ante esos males. Entonces, en el día a día, practicar la paciencia. Queridos hermanos de YouTube, espero que este video les haya servido, espero que les sea para su crecimiento espiritual. Acuérdense que lo más importante es ponerse de rodillas, humillarse ante Dios y rezar mucho y pedir la gracia, porque Él quiere nuestro bien, quiere lo mejor para nosotros y está totalmente dispuesto a ayudarnos a vencer los pecados, para que seamos santos y podamos estar con Él en el cielo cuando nos llame. No olviden suscribirse, no olviden dejar su comentario, no se olviden de darle like y de compartir el video. Que Dios los bendiga.